Aquí tienes el texto detallado y narrativo del tercer episodio de Esref Ruya, redactado en español, sin formato de listas, con doble espaciado y con una extensión y estilo profundos para cumplir con los requisitos de longitud y originalidad solicitados. El tercer episodio de la serie, Esref Ruya, comienza sumergiendo al espectador en una atmósfera densa y cargada de tensión inmediatamente después de los impactantes eventos que cerraron el capítulo anterior. La narrativa se retoma en el preciso instante en que el caos se apodera de la escena tras la caída de Izzet desde la ventana, un acto que marca un punto de no retorno en la vida de Esref y de todos los que lo rodean. Nisan se encuentra en un estado de shock absoluto, incapaz de procesar la violencia de la que acaba de ser testigo, mientras su mente lucha por reconciliar la imagen del hombre que conoce con la brutalidad del acto cometido. Esref, por su parte, mantiene una calma inquietante, una frialdad que contrasta violentamente con el pánico de Nisan, demostrando que para él, este mundo de oscuridad y decisiones fatales es un terreno conocido y habitual. La policía llega al lugar de los hechos con sirenas que rompen el silencio de la noche, y la urgencia de la situación obliga a los personajes a componerse rápidamente para enfrentar el escrutinio de la ley. Nisan, aunque aterrorizada y moralmente conflictiva, comprende que sus palabras ante las autoridades tienen el poder de destruir o salvar a Esref, lo que la coloca en una encrucijada emocional devastadora. Mientras tanto, en otro lugar, la noticia del incidente comienza a viajar a través de las redes invisibles del poder y la lealtad, llegando finalmente a oídos de Nusret A., el padre de Izzet. La llamada telefónica que recibe Nusret es corta pero devastadora. Se le informa inicialmente que su hijo ha tenido un accidente, una mentira piadosa diseñada para amortiguar el golpe inicial de una verdad mucho más cruel. Sin embargo, la astucia de un padre y líder de clan no se deja engañar fácilmente, y pronto la verdad sale a la luz. No fue un accidente, su hijo fue arrojado desde una ventana, un acto de guerra abierta. La reacción de Nusret es una mezcla visceral de dolor de padre y furia de jefe tribal, jurando en ese mismo instante que la sangre de su hijo no quedará sin venganza y que el responsable pagará con su vida. De vuelta en la comisaría, la tensión es palpable en las salas de interrogatorio, donde cada mirada y cada silencio pesan más que las palabras mismas que se intercambian entre los sospechosos y los oficiales. El comisario, un hombre que conoce bien los juegos de poder de la ciudad, intenta presionar a Nisan para que revele la verdad, intuyendo que ella es el eslabón más débil en la cadena de silencio que Esref ha construido. Nisan, sentada bajo la luz fría de la sala de interrogatorios, recuerda las palabras de Esref y, a pesar de su miedo y su deseo de huir, elige protegerlo, declarando que no vio nada y que todo sucedió demasiado rápido. Esta mentira no solo la convierte en cómplice ante la ley, sino que también la ata emocional y espiritualmente al destino de Esref, una conexión que se vuelve cada vez más compleja y peligrosa. Esref observa a Nisan desde la distancia, evaluando su lealtad y quizás sintiendo por primera vez el peso de haber arrastrado a una inocente a su mundo de sombras y violencia perpetua. Una vez fuera de la comisaría, la libertad física no trae consigo paz mental, pues la amenaza de la venganza de Nusret pende sobre ellos como una espada lista para caer en cualquier momento. Nisan confronta a Esref con una mezcla de rabia y desesperación, preguntándole cómo puede vivir con tanta oscuridad y culpándolo por haberla involucrado en una guerra que no le pertenece. Esref, en su estilo enigmático, no ofrece disculpas vacías, sino que le deja ver que en su mundo las opciones son limitadas y que a veces la violencia es el único lenguaje que sus enemigos entienden. La trama se traslada entonces a una reunión de alto nivel entre los líderes de las familias, donde Yaqub Baba intenta mediar para evitar un baño de sangre que podría envolver a toda la ciudad. Nusret llega a la reunión con el corazón endurecido por la pérdida, exigiendo una sola cosa a cambio de la paz: la entrega inmediata de Esref para ejecutarlo él mismo. La tensión en la habitación es tan densa que se podría cortar con un cuchillo, mientras Yaqub Baba escucha las demandas de un padre dolido que clama por la antigua ley del ojo por ojo. Sin embargo, la lealtad de Yaqub hacia Esref es inquebrantable.
se niega rotundamente a entregarlo, declarando que Esref es como un hijo para él y que no sacrificará a uno de los suyos para apaciguar a nadie. Esta negativa es interpretada por Nusret como una declaración formal de guerra, y abandona la reunión prometiendo que si no le dan a Esref, tomará la justicia por su propia mano, y arrasará con todo lo que Esref ama. En medio de este torbellino de amenazas y muerte inminente, la narrativa da un giro inesperado y conmovedor cuando Esref decide llevar a Nisan a un lugar secreto, lejos de las miradas de sus enemigos. El destino no es un refugio seguro, ni una casa franca, sino un orfanato, el lugar donde Esref guarda la única parte de su alma que aún permanece pura e intocada por el crimen. Nisan se sorprende al ver este lado oculto de Esref, observando cómo el hombre que hace unas horas arrojó a alguien por una ventana ahora sonríe con ternura a los niños que lo rodean. La escena se centra en la celebración del cumpleaños de una niña llamada Yonka, un momento de luz y alegría que contrasta dolorosamente con la oscuridad que acecha fuera de los muros del orfanato. Los niños, ajenos a la guerra que se libra en las calles, le piden a Nisan que cante para ellos, y ella accede, llenando la habitación con una melodía que parece sanar momentáneamente las heridas de todos los presentes. Mientras Nisan canta, Esref la observa con una mirada que revela una vulnerabilidad rara vez vista, y es en este instante donde los sentimientos comienzan a transformarse, pasando del miedo a una extraña fascinación. El narrador nos indica que, sin saberlo, en esa noche mágica y trágica, los corazones de ambos comienzan a entrelazarse de una manera irreversible, sembrando las semillas de un amor nacido en la adversidad. Pero la realidad del mundo exterior no tarda en irrumpir de nuevo, recordándoles que la felicidad es efímera y peligrosa para personas en su posición. Nusret A., incapaz de alcanzar a Esref directamente debido a la protección que lo rodea, decide enviar un mensaje brutal y sangriento atacando a aquellos que están cerca de su entorno pero son vulnerables. La víctima elegida es una cantante en un casino frecuentado por el grupo, una mujer inocente que paga el precio de una guerra que no es suya, sufriendo una mutilación atroz como advertencia. Esref recibe la noticia de este ataque a través de una llamada telefónica que hiela la sangre. Nusret le advierte que ha cortado la lengua de la cantante y que esto es solo el comienzo de su venganza. La amenaza es clara y directa. Hoy ha sido la voz de una extraña, pero mañana serán las cabezas de los seres queridos de Esref si no se entrega para enfrentar su destino. La furia y la impotencia se apoderan de Esref, quien comprende que su enemigo no tiene límites morales y que está dispuesto a dañar a inocentes para provocarle dolor y forzarlo a salir de su escondite. Nisan y su hermana Afra, ajenas a la magnitud exacta del peligro que corren, se convierten en los siguientes objetivos potenciales en esta partida de ajedrez mortal. En una escena cargada de adrenalina, Nisan y Afra son interceptadas por un grupo de hombres y obligadas a subir a un vehículo, lo que inicialmente parece ser un secuestro orquestado por los hombres de Nusret. El pánico de Afra es tangible mientras cuestiona si los hombres que las llevan son leales a Esref o si han caído en manos de los verdugos que buscan venganza, aumentando la incertidumbre del espectador. La trama nos lleva entonces hacia un clímax en la comisaría, donde el Estado decide intervenir antes de que las calles de la ciudad se conviertan en un río de sangre incontrolable. El comisario reúne a Esref y a Nusret A. en una misma habitación, actuando como la autoridad suprema que no tolerará que sus calles se conviertan en un campo de batalla privado. Con una voz firme y autoritaria, el comisario les recuerda a ambos hombres que, sin importar cuánto poder o dinero tengan, él representa al Estado y tiene la capacidad de destruirlos a ambos si cruzan la línea. Les advierte que no permitirá tiroteos, asesinatos ni ajustes de cuentas en su jurisdicción, imponiendo una tregua forzada que ambos saben que es frágil y temporal. Nusret A. escucha con un rostro imperturbable, pero sus ojos destilan un odio que ninguna amenaza legal puede apagar, dejando claro que su sed de venganza está lejos de ser saciada. Esref, por su parte, mantiene su postura desafiante, respetando la autoridad del comisario, pero sin ceder ni un milímetro ante la intimidación de su enemigo mortal, sentado a pocos metros. Cuando el comisario exige una promesa de paz, Esref responde con una honestidad brutal,
declarando que no puede prometer algo que no está en sus manos cumplir mientras su vida y la de los suyos estén amenazadas. Este enfrentamiento final en la comisaría no resuelve el conflicto, sino que simplemente eleva las apuestas, dejando al espectador con la certeza de que la guerra total es inevitable y que la tregua es solo una ilusión. A lo largo del episodio, se exploran también las dinámicas secundarias entre los personajes de apoyo, quienes añaden capas de complejidad a la trama principal con sus propias lealtades y traiciones. Se muestra cómo los hombres de Sref reaccionan ante la presión, algunos mostrando un miedo humano ante la magnitud del enemigo, mientras otros reafirman su lealtad ciega hacia su líder. La relación entre Nisan y su hermana Afra también se pone a prueba, ya que Afra no comprende por qué Nisan sigue involucrada con un hombre tan peligroso, temiendo por la seguridad de ambas. Los diálogos en el episodio están cargados de subtexto, donde lo que no se dice es a menudo más importante que lo que se expresa verbalmente, reflejando la naturaleza desconfiada de este submundo criminal. La cinematografía y la dirección del episodio juegan un papel crucial para transmitir la soledad de Sref, a menudo encuadrándolo aislado incluso cuando está rodeado de gente, enfatizando su carga como líder. La música acompaña cada momento clave, desde las notas tensas y discordantes durante las escenas de peligro hasta las melodías suaves y melancólicas durante los momentos de intimidad en el orfanato. El contraste entre la brutalidad de la mutilación de la cantante y la inocencia de la fiesta de cumpleaños en el orfanato sirve para resaltar la dualidad de la vida de Sref, atrapado entre ser un monstruo y un salvador. Nisan emerge en este episodio no solo como un interés amoroso, sino como la brújula moral que Sref creía haber perdido, desafiándolo a ver si es posible redimirse o si ya está condenado. La narrativa también insinúa que el pasado de Sref, específicamente la pérdida de sus propios padres, es el motor que impulsa su obsesión por proteger a los huérfanos y su incapacidad para abandonar la violencia. Nusret A. se perfila como un villano formidable no solo por su poder, sino por su justificación emocional. No es malvado por naturaleza, sino un padre destrozado por el dolor, lo que lo hace más peligroso y realista. El episodio logra mantener un equilibrio precario entre la acción trepidante y el desarrollo profundo de los personajes, asegurando que cada golpe y cada disparo tengan un peso emocional significativo. A medida que se acerca el final del capítulo, la sensación de inevitabilidad se hace más fuerte. Los caminos de todos los personajes convergen hacia una colisión catastrófica que nadie parece poder evitar. La ambigüedad moral es un tema constante, desafiando al espectador a decidir quiénes son los verdaderos villanos en una historia, donde todos tienen las manos manchadas de sangre de una forma u otra. El secuestro de las chicas, ya sea por protección o por venganza, marca un punto de inflexión para Sref, quien ahora debe actuar no solo para sobrevivir, sino para salvar lo único puro que ha entrado en su vida recientemente. Las interacciones entre los subordinados de ambos bandos también revelan el costo humano de estas guerras de clanes, donde los soldados rasos son a menudo los primeros en caer y los últimos en ser recordados. La figura de Yaqub Baba permanece como un pilar de la vieja escuela, un hombre de honor en un mundo que parece haber olvidado los códigos antiguos, luchando por mantener un orden que se desmorona. El episodio cierra, dejando múltiples hilos narrativos abiertos, invitando a la audiencia a especular sobre cuál será el próximo movimiento de Nusret y hasta dónde llegará Sref para proteger a Nisan. La transformación de Nisan de una testigo asustada a una participante activa en la vida de Sref es sutil pero constante, marcada por su decisión de mentir a la policía y su disposición a ver más allá de la fachada de Sref. Finalmente, el episodio 3 de Sref Ruya es una pieza maestra de tensión narrativa que establece las bases para una guerra sin cuartel, donde el amor y la muerte bailan peligrosamente cerca uno del otro. La promesa de violencia futura queda suspendida en el aire mientras los créditos comienzan a rodar, dejando al espectador con la inquietante certeza de que en el próximo episodio, la sangre correrá con mayor fuerza. Cada escena, desde la caída inicial hasta la confrontación final con el comisario, está diseñada para apretar un poco más el nudo alrededor del cuello de los protagonistas, sin ofrecerles un momento de respiro real.
Así concluye este relato detallado de los eventos, capturando la esencia dramática, la profundidad emocional y la complejidad de la trama que define a esta serie, manteniendo al público al borde de su asiento.